Las crestas neurales derivan del neuroectodermo. Sus células se ubican en los bordes elevados del surco neural, conformando los pliegues neurales. Las crestas aparecen como cordones de ubicación dorso-lateral al tubo. Las células de las crestas neurales, a su vez, son totipotenciales. No siempre forman estructuras nerviosas. De las crestas neurales se derivan las siguientes estructuras. Los ganglios raquídeos. Son abultamientos escalonados en el trayecto de las crestas neurales. Sus neuronas son inicialmente bipolares. Después pasan a ser unipolares, con dos prolongaciones, una central y una periférica. La prolongación central penetra en la médula espinal y la periférica constituye la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Los ganglios sensitivos de los nervios craneales también derivan de las crestas neurales. Se encuentran en el trayecto de los nervios 5, 7, 8, 9, 10 y 11. El nervio acústico es el único que posee células ganglionares bipolares. Meninges también derivan de las células de las crestas neurales. Se sugiere que las leptomeninges provienen de estas mismas células, es decir, la pía madre y la aracnoides. Los ganglios del sistema nervioso autónomo también derivan de las crestas neurales, cuyos neuroblastos migran a los lados de la columna vertebral para formar los ganglios de la cadena simpática. Sus fibras inervan los sistemas digestivo, cardiorrespiratorio y genitourinario. Estas fibras carecen de mielina y constituyen las fibras postganglionares del sistema simpático. Los pares craneales se ordenan de acuerdo a la ubicación topográfica de ingreso o emergencia del encéfalo. Se clasifican en 3 sensoriales, 4 motores y 5 mixtos sensitivo-motores. Los pares sensoriales o sensitivos especiales son 3: el olfatorio, el óptico y el auditivo o estatoacústico. El nervio olfatorio tiene neuronas que radican en el bulbo olfatorio, carece de ganglio específico y recibe impulsos de la mucosa olfatoria. Su trayecto es intracraneal. El nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares de la retina. Y el nervio auditivo posee dos ganglios sensitivos: el ganglio coclear, cuya información es residida en el órgano de la audición de Corti, y el ganglio vestibular de Scarpa, que constituye el órgano del equilibrio del oído interno en los conductos semicirculares. Los pares motores somáticos son 4: el motor ocular común, el patético o troclear, el motor ocular externo o abducens y el hipogloso o hipogloso mayor. El motor ocular común se origina en el mesencéfalo, inerva los músculos extrínsecos del ojo, posee un componente parasimpático a su vez, que es representado por el núcleo írido constrictor de Edinger y Westphal. El nervio patético se origina en el mesencéfalo también, pero se entrecruza en la cara dorsal de este. Inerva únicamente al músculo oblicuo mayor del ojo. El motor ocular externo o abducens se origina en el metencéfalo. Inerva al recto lateral del ojo. Y el nervio hipogloso se origina en el mielencéfalo o posterior bulbo raquídeo. Inerva a los músculos de la lengua. Los pares mixtos motores y sensitivos son 5: el trigémino, el facial, el glosofaringio, el neumogástrico o vago y el espinal o accesorio del vago. El nervio trigémino es representado por el ganglio sensitivo de Gasser, con dos núcleos centrales: el núcleo principal motor o masticatorio, que nace en el metencéfalo, integrante de la columna eferente visceral especial, inerva la musculatura derivada del primer arco faríngeo, que representa a los músculos de la masticación. El núcleo sensitivo o accesorio nace en el mielencéfalo, integra al grupo aferente somático general, recibe impulsos de la superficie de la cabeza. El facial inerva a la musculatura derivada del segundo arco faríngeo, es decir, los músculos de la expresión facial. Tiene un núcleo motor que nace en el metencéfalo y representa la columna eferente visceral especial. Además, posee al núcleo salival superior, que inerva a la glándula sublingual, representando a la columna eferente visceral general. También inerva a otras glándulas, como son las submaxilar, lagrimales y nasales. La porción sensitiva es representada por el intermediario de Risberg,
que recibe impulsos gustativos de las papilas de la lengua en los 2/3 anteriores de la misma. El nervio glosofaríngeo se encuentra en el mielencéfalo, es decir, el posterior bulbo raquídeo, cuyas fibras motoras llegan al constrictor superior de la faringe, constituyendo el grupo eferente visceral especial. Las fibras autónomas parasimpáticas inervan a la glándula parótida, cuyo núcleo es representado por el núcleo salival inferior. La sensibilidad del tercio posterior de la lengua es recogida también por este nervio, al igual que la de la caja del tímpano y de la parte superior de la faringe, además de los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. Las fibras corresponden a los ganglios superior y petroso, conectados con el núcleo del fascículo solitario o asolitario, representando la columna aferente visceral general. El neumo gástrico o vago extiende su trayecto hasta la cavidad abdominal, a lo que debe su nombre. Es el resultado de la fusión de los nervios propios de los arcos 4, 5 y 6. El cuarto arco representa al nervio laringio superior. El sexto arco representa al nervio laringio inferior. Envía fibras al corazón y derivados del intestino anterior y medio. Sus núcleos centrales están representados por el núcleo dorsal del vago, que va desde el mielencéfalo hasta el metencéfalo, posteriores bulbos raquídeo y puente, respectivamente. Integra las columnas eferente y aferente visceral general. El nervio espinal o accesorio del vago es considerado embriológicamente como parte del mismo nervio, pero sus fibras motoras se originan en la parte superior de la médula. Inerva al músculo trapecio y esternocleidomastoideo, con lo que tiene que ver directamente con la rotación de la cabeza. Las fibras sensitivas provienen de los ganglios yugular y nodoso. El sistema nervioso autónomo también entra dentro de este subtítulo, que es constituido por un sistema involuntario y generalmente subconsciente, presentando dos componentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático posee neuronas llamadas simpatoblastos dentro de su embriología, que migran desde la cresta neural hacia la región posterior de la aorta dorsal. Forman dos estructuras ganglionares paravertebrales, que posteriormente constituirán las cadenas simpáticas. Otro grupo se desplaza delante de la aorta, formando los ganglios preaórticos celíaco y mesentérico, mientras que otros se inducen en las paredes del intestino, formando los plexos mientérico de Auerbach y submucoso de Meissner. Algunos simpatoblastos migran hacia el corazón y pulmones, integrando los plexos viscerales simpáticos. De las astas laterales de la médula surgen prolongaciones que se dirigen hacia los neuroblastos ganglionares. De los neuroblastos ganglionares, a su vez, emergen fibras postganglionares, que no tienen mielina, hacia otros niveles de la cadena simpática o hacia el corazón, pulmones o aparato gastrointestinal. Los ramos comunicantes grises que salen de estos ganglios se dirigen nuevamente a los nervios raquídeos y los acompañan en su trayecto. Estas fibras se distribuyen en vasos sanguíneos, periféricos, pelo y glándulas sudoríparas. El sistema nervioso parasimpático es antagonista del simpático. Se supone que se origina también de las crestas neurales, pero no se ha dilucidado totalmente su origen. Sus neuronas son llamadas parasimpatoblastos y migran desde los núcleos de origen derivados en el mesencéfalo, rombencéfalo y porción caudal de la médula, hasta la porción sacra de la misma. En su trayecto se forman masas aisladas llamadas ganglios parasimpáticos. Los más representativos son el esfenopalatino, oftálmico, óptico, submaxilar, hipogástrico y otros viscerales. Cabe recordar también que las fibras nerviosas periféricas están mielinizadas en su mayoría. Todas las fibras se hallan cubiertas en una vaina de esta misma sustancia. Se excluyen las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo. La mielinización está a cargo de las células de Schwann, que se inicia en el cuarto mes del desarrollo y concluye en el primer año de vida. Cabe recordar que la mielina es una sustancia que ayuda a la conducción nerviosa para acelerar la sinapsis neuronal. Bueno, con esto concluye el tema. Gracias por ver.